La mañana, 39 minutos, seguimos en la mañana de Impulso Ciudad, acá en la 90.5 Ciudad FM, donde vive tu música, donde vive tu información. Y bueno, Ale, vamos a empezar a entrar en un tema con una de las invitadas que tenemos en la jornada del día de hoy, porque recordemos que, esta semana ha sido una de las noticias más destacadas, que por decreto el gobierno nacional anunció que se recortarán las asignaciones familiares y eliminó el plus de zona desfavorable. Es así, la reducción total que afecta a muchas familias en estos casos. Y tenemos una invitada para hablar respecto de este tema. Exactamente, nunca mejor invitada la edil Analía del Río, del bloque Colina, que justamente nos va a explicar a nosotros y obviamente que a la audiencia cómo es este tema del recorte de las asignaciones familiares, que tenemos que hacer una discriminación. Analía, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Alejandro, buen día Eduardo y a toda la audiencia. Fer, que está ahí en los controles, tenemos que discriminar entre asignaciones familiares y universales, me dijiste. Sí, justamente. En este punto, en el decreto 702 de este año, justamente, se hace una reducción a la asignación familiar. Entendiendo la asignación familiar, aquel monto que se le otorga al trabajador que está registrado legalmente, ¿sí? La asignación universal por hijo se otorga a los trabajadores que han quedado justamente sin trabajo, que están desocupados. Esto o que cobran en algún momento alguna ayuda social y que no están registrados, que no están en blanco. Esta discusión se da en torno de que, muchas veces cuando se habla de asignación familiar se confunden los conceptos. Exacto. Y en este caso tenemos que decir que toca a los trabajadores que sí están registrados en blanco en el sistema laboral argentino, porque lo que se ha hecho es unificar el monto que se pagaba por asignación familiar a todas las familias del país. Está bueno aclararlo para informarle a la gente y que no haya esos debates por ignorancia, ¿no? Porque muchas veces uno debate o se ponen en una posición por ignorancia y no saber bien cómo son las cosas, ¿no? Claro, justamente este tipo de acciones puede llegar a tener dos puntos siempre de vista. Uno puede estar a favor o en contra, pero en este caso estamos hablando de derechos, ¿no? Exacto. Derechos que se han logrado a través de la historia de los trabajadores, y hoy es la clase obrera, digamos, y los que estamos trabajando diariamente los que se ven perjudicados respecto a este tipo de decisiones que son por decreto, que no son consultadas. Un decreto, también para que la gente sepa, es un dictamen, en este caso del presidente, que no es discutido ni nada, ni puesto a consenso, sino que es directamente sancionado. Exacto. Y se pone en marcha. Así que esto a partir de septiembre las familias ya van a percibir, en muchos casos, en nuestra provincia más de 75.100 chicos son los que están afectados, una de las provincias más afectadas justamente. Y nuestro departamento, que es por lo que estamos hoy acá, y considero que justamente nosotros hemos hecho una declaración en contra de esta baja, porque nuestro gobernador no ha emitido juicio, ha sido muy obsecuente respecto a esto, y no se ha involucrado, y nuestro intendente tampoco ha hecho declaraciones, tengo entendido, y para nosotros es sumamente necesario contarle a los vecinos que, por ejemplo, Rivadavia está en la zona 1, que se le denomina. Hay 4 zonas, ¿sí? Del río Colorado hacia abajo tenemos las distintas zonas que son más afectadas aún. Pero en Mendoza y en Rivadavia puntualmente estamos en zona 1, y los distritos afectados, el Mirador, los Campamentos, los Árboles, Reducción y Medrano. Exacto. ¿Por qué digo que son afectados? Porque si bien vos decías, Alejandro, se hizo un piso, ¿no? Todo común. Exacto. Que ese es el epígrafe que te iba a preguntar, porque dice, disculpadme que te vaya a interrumpir. Sí, no hay problema. Pero dice, el gobierno anunció la eliminación de distorsiones en el beneficio por hijo, subió el piso y se bajó el techo para acceder. Por ahí no lo entendemos nosotros. Bien. Eso es una buena explicación. Ahí vamos a tomar distintos puntos. Anteriormente había un techo para cobrar la asignación familiar, es decir, un monto máximo que podían tomarse desde el grupo familiar en bruto, ¿sí? Sí. Sumar los sueldos de todos los integrantes de la familia en bruto, y se podía llegar a ganar hasta 94.000 pesos y un poquito más, Sí. y se cobraba la asignación familiar. Ahora ese techo se bajó
y se puede llegar a cobrar hasta 83.000 pesos y pico. Entonces estamos hablando de 10.000 pesos, 11.000 pesos menos que el grupo familiar puede sumar para cobrar la asignación familiar. Exacto. Y a su vez había un piso, es decir, el trabajador debía registrar en un bono de sueldo por lo menos 200 pesos antes, ¿sí? Ahora ese piso se llevó a 2.816 pesos. Es decir, que un empleador debe registrar a su empleado con este monto mínimo como para que pueda participar de la asignación familiar. Si esto no se logra, ese trabajador no va a poder acceder ni al beneficio de la asignación familiar. Por tanto, esto tampoco, el apoyo escolar, que es de útiles en el mes de marzo. Exacto. Y distintas ayudas que las familias iban logrando tener en esta época de crisis, que también estamos hablando de que no es cualquier momento en el que se está dando este Exacto. anuncio, ¿no? Que por eso también nosotros lo queríamos hacer visible, porque si no, muchas de estas cosas quedan invisibilizadas en el cotidiano y apareció un decreto de repente, igual que el decreto que se firmó sobre las Fuerzas Armadas, y este tipo de cosas, ¿no? Y de repente nos preguntamos, encontramos que hay modificaciones y alguien cuando le llegue hoy su bono de sueldo a su casa, en septiembre va a encontrar una merma, no va a tener conocimiento. Ya está el decreto. Claro, el decreto ya está y no está en conocimiento de lo que está sucediendo. Exacto. Cuando hablamos del recorte, ¿a cuánto nos estamos refiriendo a la cifra, obviamente, que las familias van a percibir a partir del próximo mes? Bien, depende el escalafón y el monto que cobren las familias, ¿sí? En el escalafón más bajo, que va desde estos 2.800 pesos, ¿sí?, hasta 24.000 y pico, se va a percibir 1.578 pesos. Ese escalafón no se modificó, ya se percibía, pero empieza a percibirse con quitas del 25%, 50%, en donde los escalafones van subiendo más. Entonces, donde antes se cobraba 1.405, ahora se va a cobrar 1.060. Y así porque se ha quitado el ítem de zona desfavorable, que también es el otro concepto que teníamos que tomar. Digo, ¿por qué los distritos de Medrano, Los Árboles, los campamentos, Mirador, eran tomados como zonas desfavorables? Tiempo atrás, estas zonas fueron afectadas por situaciones de crisis socioeconómica, emergencias agropecuarias. Exacto. Entonces fueron catalogadas y fueron incluidas en la zona 1. Y esta zona 1 tiene un porcentaje. Yo les comentaba que hacia el sur del país la zona va creciendo y los montos de asignación familiar también iban subiendo, porque también se considera un mayor costo de vida en estas zonas. Y dificultades, el tema de lejanía, el tema de las distancias que deben recorrer las familias y todo. Entonces, bueno, esto es importante tomarlo como un punto a conocer por los vecinos. Y otro punto que también cabe aclarar, que la zona se cobra de acuerdo al domicilio laboral, no al domicilio real. Es decir, Claro. yo puedo... Si viajo 30.000 kilómetros para llevar al trabajo, no importa. Claro, pero si yo trabajo en el Mirador, mi trabajo está en el Mirador, voy a cobrar, cobraba la zona desfavorable. Exacto. Sí, cobraba. Por más de que yo viviera en ciudad. Sí. Pero mi domicilio de trabajo era en los campamentos o en el Mirador o en Medrano. Bueno, ahora igual ese ítem ya no está más, desapareció la zona desfavorable, cobramos todos lo mismo de acuerdo al escalafón de salario, pero esto era justamente por el tema de los traslados, el tema de los movimientos y el tema del costo de vida en esas zonas. Creo que es un punto que debemos por lo menos tener en la mente y conocer qué es lo que puede estar sucediendo, porque la realidad después llega, es igual que cuando nos llegaban las boletas y no sabíamos que nos estaban cobrando. Sí. Por lo menos saber qué esperar. Analia, te hago una consulta. Y esto tiene que ver algo así como un análisis personal, porque yo digo, ¿con qué criterio se hace esta reducción justamente en este momento? En un momento de crisis en el cual todo es tarifazo y cada día que leemos noticias son aumentos. ¿Cuál es el criterio que vos pensás que ha tomado el gobierno para hacer esta reducción? ¿Un criterio de saneamiento? ¿Un criterio de qué tipo? Porque no lo entendemos. Por ahí, si vemos que el costo de vida aumenta, la canasta familiar está prácticamente en 20.000 pesos, que es, digamos, una locura, digamos, si tenemos en cuenta los salarios, ¿no? Exacto. En esto, justamente, Alejandro, voy a dar mi punto de vista. Puede Sí, ser sí, que, sí. que en otras personas puedan considerarlo diferente. Yo creo que esto parte de un proyecto político que habla de una reducción de gastos
y el ajuste se da en los que menos tienen, ¿no? En situaciones como podemos hablar de los recortes al monto de la jubilación, ahora el recorte en función del dinero que se les da a las familias por ayuda en sus hijos. Hablamos de un momento que esta medida se da en un marco donde se ha pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional, en donde es de público conocimiento que los lineamientos que trae este fondo es justamente reducir en el tema y ajustar en lo que es salarios y subsidios o ayudas también a la población que en este caso menos tiene. Esto es una visión también política y una, por eso hablo desde lo personal, en donde el proyecto habla de ajustar, de ahorrar 10.000 millones de pesos anuales, en donde lo que yo considero que esto no es un ahorro para el país, porque justamente se podrían pensar en otro tipo de cosas. No estamos aumentando, por ejemplo, los impuestos a las grandes empresas o a las economías que exportan constantemente y que están siendo totalmente beneficiadas con el aumento del dólar. Digo, no estamos hablando de eso, estamos ajustando siempre a los trabajadores, estamos ajustando siempre al pequeño comerciante, que hoy se va a ver afectado también, porque si hay menos ingresos en las familias, también el comerciante del barrio no va a tener los mismos ingresos, porque esto es una cadena, ¿no? Exacto, es un círculo. Sí, sí. Si sacamos el dinero que ingresa al mercado interno de nuestro departamento, por ejemplo, o en nuestro distrito, eso es cada vez se van afectando las economías locales y vamos a continuar teniendo, digamos, estas situaciones de crisis y de emergencia social que nunca se fueron. Por tanto, el criterio de quitar la zona desfavorable, yo no considero que en este momento haya sido algo atinado. Estamos en crisis. Creo que no hay momentos Estamos en Argentina en crisis. con los vaivenes que tiene la economía. Estos momentos no existirían, ni existieron, ni van a existir nunca. Existen, por lo que vos decís, justamente uno de los lineamientos del Fondo Monetario. Justamente esto es ajustar en el gasto, ¿no? En el gasto público, supuestamente. Exactamente. De acuerdo a las concepciones, para nosotros esto no es un gasto público, es una inversión, por ejemplo, en la familia, en educación, en salud. Y ahí es donde está el punto de quiebre, en donde desde lo personal me hubiera gustado escuchar a nuestro intendente o a nuestro gobernador hacer un análisis de cómo iba a afectar a las familias rivadavienses y mendocinas esta modificación, por ejemplo, cuando no ha habido un aumento de sueldos o cuando justamente se ha levantado de una cláusula gatillo dentro del gobierno provincial, con mínimos porcentajes en donde no involucra ni siquiera a veces aumentos de 100 pesos a los trabajadores de la provincia. Lamentablemente es muy crítica la situación y más cuando nos despertamos que va a haber un aumento de luz, por ejemplo, de más de entre el 20 y el 25%, nuevamente. Entonces, sí, es uno del aumento en el agua, un 12%. De cada, o sea, cada día es Pero una es noticia lamentable, nueva. es lamentable porque después cuando llegan las boletas y las tenemos que pagar en cuotas, el vecino, ya nos levantamos y decimos aumentó la nafta, pero tenemos que tratar de desnaturalizar este tipo de cuestiones, porque si bien se están convirtiendo en nuestro cotidiano, los sueldos no aumentan y la realidad de los precios siguen aumentando y el costo de vida cada vez más alto. Vos hablaste recién, Alejandro, de cuánto sale una canasta básica y hablamos de productos justamente, como la palabra lo dice, muy básicos y no involucran situaciones mucho más complejas. Y el costo de la garrafa, hoy en invierno, el costo de la garrafa, cuánto se ha ido y muchas de nuestras familias aún siguen calefaccionándose con esto. Nos encontramos después con noticias tristísimas, que falleció un bebé intoxicado por monóxido de carbono porque tenía que estar con braseros dentro de su casa, durmiendo con sus papás. Esto son las cosas y las situaciones. Perdón, puedo seguir mencionando. Nos encontramos que en Rivadavia hay personas en situación de calle. Nosotros hemos solicitado también que se haga un relevamiento en desarrollo social, porque justamente cuánto en Rivadavia hemos tenido este tipo de situaciones y hoy estamos acá en nuestro departamento con niños pidiéndose en la calle, con personas en situación de calle que hoy justamente la iglesia por ahí le está ayudando y haciendo un poco de albergue y copiándoles comida, pero como municipio, ¿qué hacemos? La problemática de las viviendas, el frío, hay muchas cuestiones que nosotros en mi rol hoy de concejal debemos atender y ante situaciones tales como esta es que hacemos este pedido, por ejemplo, de una declaración
una declaración en repudio a este recorte. Bien, vos recién nombraste consejo, nombraste también al intendente, al departamento y bueno, varias situaciones. Tengo entendido también de que de tu parte el próximo sábado en el Consejo Deliberante vas a pedir un informe acerca al respecto de los 2,5 millones de pesos que salieron para el básquetbol de Rivadavia. ¿Es cierto esto? ¿Nos podés contar al respecto cómo es la situación? Sí, justamente ante este mismo panorama, en el marco que vengo comentando esta situación, es que nos enteramos justamente también por los medios y en la difusión oficial del municipio de Rivadavia que se va a otorgar un subsidio al básquet rivadaviense, que es un gran orgullo. Lo primero que puedo decir es eso, que estamos orgullosos como rivadavienses de los logros y del gran esfuerzo que ha puesto desde la comisión a todos los jugadores y toda la gente del básquet. Se va a dar un subsidio de 2,5 millones y en este tono, ante una situación de crisis tal, es que hemos solicitado, porque es el rol del Consejo Deliberante, para eso nos han votado nuestros vecinos, controlar las acciones del Ejecutivo. Esto no podemos ignorarlo, digamos, estaríamos en una falta no hacerlo, porque nosotros aprobamos, para que todos los vecinos sepan y desde este modo organizar la locución, a principio de año se aprobó un presupuesto anual en donde cada una de las áreas tiene un monto que ha estipulado y que esa misma área logró crear un presupuesto necesario para el funcionamiento del año, y el área de deporte tiene un presupuesto determinado y en el cual tiene una subpartida para los deportes federados. Esta partida ya estaba estipulada a principio de año y este monto, 2,5 millones, no ha estado involucrado en esa partida presupuestaria. Entonces, nuestra pregunta es de dónde se va a modificar o qué se va a modificar de esta partida, si va a haber afectado otros deportes, porque consideramos que también debe haber justicia en este sentido. Encontramos reclamos de las chicas de hockey frecuentemente, de las situaciones que son vividas en el poli, la gente del vóley, la gente del futsal, digo, son reclamos que aparecen frecuentemente y hoy no queremos, y ojalá que no sea esta situación, por eso hemos solicitado un pedido de informe en donde esperamos que el Ejecutivo pueda contestarlo, que no se vean afectadas otras áreas y que verdaderamente se pueda dar una explicación de dónde, de qué partida presupuestaria, dónde se van a modificar estos 2,5 millones de pesos que hoy van a salir de la comuna de Rivadavia, y recordemos que son todos los fondos de los rivadavienses. Nunca podemos decir que es la municipalidad la que invierte, somos todos los vecinos los que invertimos, ¿sí? En esto, desde cuando hablábamos recién de un proyecto, yo recuerdo que a principios de años discutíamos porque, por ejemplo, el presupuesto para bonos estudiantiles no alcanzaba. A mí me hubiera encantado que el señor intendente hubiera dicho, ponemos 1 millón de pesos más para que llegue a cubrir a todos los pibes de Rivadavia, y esto no pasó porque no había presupuesto. Pero hoy necesitamos para el básquet y salen 2,5 millones. Estas son las cuestiones que yo me pregunto y que por eso estamos generando a través de los medios democráticos y legislativos, como es un pedido de informe, la solicitud de una respuesta. Sí, es muy sano esto para la democracia, porque por ahí lo toman mal a veces el oficialismo, digo, y está bueno tener una oposición que te haga, digamos, que te ejerza una cierta presión que te haga ser mejor, que te haga por lo menos ver la realidad, y está bueno esto, y te agradecemos que hayas venido a presentarnos o a hablar de este tema que había que aclarárselo a la sociedad, Eduardo, ¿no? Había que aclarar cómo era el tema de la asignación familiar. De las asignaciones familiares, justamente. Bueno, Analia, nosotros te hacemos agradecer los minutos acá en la radio, que te hayas acercado hacia los estudios, y bueno, sabes que por cualquier cosa, y seguramente el próximo martes estaremos al respecto de lo que pasa en el Consejo Deliberante, y bueno, ya sabes que están las puertas abiertas de Ciudad FM. Muchísimas gracias, para mí siempre es un placer poder venir a conversar con ustedes. Considero que los medios en Rivadavia son nuestro canal de comunicación, y que siempre que se haga un periodismo responsable y que puedan escuchar todas las voces, es muy gratificante poder participar y brindar un poquito de luz quizás en algunos temas, que siempre está bueno informarse antes de opinar. Exacto. Y de poder generar en esto también luego una repercusión. Así que muchísimas gracias por el espacio, y lo que necesiten me encuentro a disposición, igual que cualquier consulta que tengan los vecinos también, tanto en el consejo o que ustedes me lo hagan llegar después de la nota. Dale, muchas gracias.
Pasó Analía del Río, concejal edil de Colina, en Rivadavia, acá por Impulso Ciudad, en Ciudad FM, y vamos a un cortecito musical. Enseguida estamos de nuevo con más noticias, más entretenimiento y con los sorteos.